Entonces, eso es algo para que reflexionemos. ¿Cuánto yo amo a Dios? Porque de eso vamos a hablar esta noche. ¿Cuánto yo priorizo al Señor en mi vida? Amén. Entonces, cuando hablamos de la voluntad del Señor, ¿a qué hacemos referencia o a qué hace referencia la palabra? A la palabra, ¿verdad? A la palabra porque su voluntad está expresada aquí. Amén. Bien, entonces, aún la voluntad soberana de Dios no contradice lo que ya Él expresó aquí, ¿verdad? Si Él contradijera lo que Él expresó en las Escrituras, no tendría ningún sentido que nosotros la creyésemos, ¿verdad? Porque en algún momento Él la va a contradecir, pero no. Esa es la confianza y la certeza que nosotros tenemos, que su palabra dice que es fiel, es sí y es amén. Y son vida y son verdad. Amén. Entonces su palabra es su voluntad. O viceversa, como usted lo quiera poner. Vamos a leer algunos versículos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Vamos a comenzar en el verso 15 y yo le voy a ir diciendo cuáles otros versos vamos a ir leyendo. El Juan 14, el verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23 dice, 23 y 24, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ahí mismo, en el capítulo 15, vamos a leer el versículo 10, dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros como yo os he amado. Y el 17 vuelve y repite: esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, por la palabra hemos leído, valga la redundancia, que amar a Dios es amar su palabra. Y amar su palabra implica guardar su palabra. ¿Y qué es guardar su palabra? Ponerla en práctica. Y si su palabra es su voluntad y yo pongo la palabra en práctica, significa que yo estoy viviendo bajo su voluntad, ¿verdad? Amén. Bien. Pero vamos a leer. Yo quiero que guarden esto, que toda su palabra es su voluntad. Pero vamos a ver algo. En Mateo, el capítulo 7, y el versículo del 24 al 27, vamos a leer. ¿Lo tienen ya? Amén. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuál palabra? Toda su palabra hay que hacerla, pero específicamente aquí se está refiriendo a lo que
hemos conocido como el Sermón del Monte, que comienza, no vamos a leer todo eso, ¿verdad? En el capítulo 5 y justamente termina ahí con estas palabras que él expresa. Si me preguntan a mí, dime en una oración corta de qué trata esa palabra a la que el Señor se refiere aquí. Yo le puedo decir que el Sermón del Monte abarca o se hace referencia al amor a Dios y al amor al prójimo. A eso. Y el que no ha leído esa parte de la Biblia la puede leer más adelante en su casa para que lo pueda comprobar. Entonces se refiere, el que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, estaba fundada sobre la roca y la roca es Cristo. Pero él está hablando específicamente de esa palabra que hace referencia a amar a Dios y amar al prójimo. Vayan guardando todo eso. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bien, entonces, cuando dice que el que pone en práctica esa palabra es prudente, y esa palabra prudente es igual o significa ser precavido. Y estuve buscando también que esa palabra más apegado al original hace referencia a que tiene un carácter cauto, es cauteloso. Esa persona dice que tiene una habilidad práctica o que es entendido. Dice que tiene inteligencia o que tiene una adquisición mental. Guarden eso también. Entonces, todo lo que hemos leído, vamos a ordenarlo nuevamente porque es como si se estuviera diciendo ¿cómo se dice? Un trabalengua, un rompecabezas o qué. Pero amar a Dios implica amar su palabra, y amar su palabra es guardar su palabra. Guardar su palabra es ponerla en práctica. Y entonces, si yo pongo en práctica su palabra, estoy viviendo bajo su voluntad, ¿verdad que sí? Pero entonces, si toda su palabra hace mucha referencia en amar a Dios y amar al prójimo, ¿qué significa eso? Que en la medida en que yo amo a Dios, en esa misma medida yo voy a poner en práctica su palabra. Mientras más lo amo a Él, más yo voy a ser obediente a su palabra. Entonces, nosotros mismos podemos comprobar cuánto yo amo a Dios, midiendo cuánto yo cumplo con su palabra. Amén. Entonces, ahí mismo en Mateo 22, vamos a leer el versículo 37 al 40. Amén. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y qué es la ley del Señor? Su palabra. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que vamos a obviar todo y nada más vamos a hacer eso? Bueno, vamos a decir que sí. Porque es que mientras más yo amo a Dios, más pongo en práctica su palabra. Mientras más yo amo al prójimo, más pongo en práctica su palabra también.
Porque mientras más yo te amo, yo voy a ser más solidario contigo, yo te voy a servir, yo voy a orar más por ti, yo voy a ser tu intercesor. No voy a ser pronto para perdonarte, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica amar a Dios de esta manera? ¿Qué implica? Porque miren, nosotros a veces romantizamos mucho amar a Dios y nos quedamos con solamente decirle, Señor, yo te amo, y eso está muy bien, porque a Él le gusta que nosotros lo expresemos, ¿verdad? Nuestro amor de palabras. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿qué significa ese tipo de amor? Dice, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y otro verso, que no recuerdo dónde está, dice, con toda tu fuerza, a la fuerza le incluye, con toda tu energía. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de eso depende la ley y los profetas. Es decir, que si el Señor te está diciendo, yo quiero que tú priorices esto. Porque es que si tú no priorizas eso, no es verdad que tú la vas a cumplir, no es verdad que tú vas a vivir completamente bajo su dependencia, bajo su voluntad. Entonces, desde un principio, Dios ha querido que el hombre le elija a Él voluntariamente. Por eso en el jardín del Edén, Él puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios no creó robots, ¿verdad que no? Él puso una voluntad dentro de nosotros, pero Él quiere que esa voluntad nosotros la sometamos a su voluntad. Y siempre, en cada oportunidad, en cada situación de nuestro diario vivir, nosotros elijamos a Él primero. Esa es la clase de amor que Él espera de nosotros. Entonces, cuando en Mateo 7, que habla de ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ese hombre prudente es el que actúa con inteligencia. Es el que se la ingenia para poner en práctica su palabra. Porque esto no es cuestión de un día, ni a veces. Amar al Señor de esta forma es algo de todos los días en nuestro diario vivir. No es algo de que, ay, hoy me siento que amo a Dios. No. Es que cuando se me presenta una oportunidad en la que yo tengo que escoger a Dios u otra cosa, yo tengo que escoger a Dios. Si yo no escojo a Dios, entonces yo no le estoy priorizando a Él. Estoy amando más otra cosa que a Él. ¿Ustedes recuerdan lo que el pastor estaba predicando de la iglesia de Éfeso? Esa iglesia hacía de todo, pero no priorizaba ese amor a Dios, no lo priorizaba. Porque cuando tenía que decidir entre Dios y otra cosa, escogía otra cosa, no lo priorizaba a Él. Entonces, esto habla de que en las acciones prácticas de la vida diaria, yo escojo amarle a Él o amarme yo. Por ejemplo, porque la palabra es un espejo, hermanos. Y la primera que se está mirando en ese espejo soy yo. Yo, por ejemplo, no tengo que ver con salir a las 9 de la noche, por ejemplo, a ir a un supermercado a comprar. Porque hay que comprar, ya no hay nada, mañana tengo que ir a trabajar temprano y en la casa no se puede quedar así sin nada. Voy al supermercado, hago mi compra y llego a mi casa y todo está bien. Pero el jueves en la noche yo no vengo al culto porque la delincuencia está muy fuerte y no se puede estar andando en la calle. Yo con esa actitud, esos dos ejemplos, ¿estoy priorizando a Dios o me estoy priorizando yo? Yo estoy amando a Dios. Yo le estoy demostrando a Él que lo amo como Él me dice que yo debo amarlo. De lunes a viernes, nosotros los que somos padres, más yo que soy madre soltera,
de lunes a viernes, nosotros nos organizamos y hacemos malabares para que esos muchachos a las 8 de la mañana, mínimo, porque generalmente ya a las 7:45 están cantando el himno nacional, ¿verdad? Esos muchachos tienen que estar en el centro educativo, porque si no me lo dejan afuera, o tengo que entrar para pedir que me lo reciban, perdón. Pero a las 8 de la mañana ya yo he ponchado en mi trabajo, porque a final de mes hacen un corte y yo no quiero que me llamen a la atención. O si mi sueldo depende de mis horas de trabajo, yo no quiero que me bajen mi sueldo. Pero entonces, cuando se trata de llegar al culto, al Señor, yo llego cuando pueda. Porque es el único día que tengo de descansar, duermo un poquito más. No importa que yo llegue media hora después. Entonces, ¿yo estoy priorizando a Dios o me estoy priorizando yo? Señores, miren, amar a Dios no es algo porque queremos como espiritualizar las cosas y como un lenguaje de así espiritual. Es en el diario vivir, hermanos, que usted demuestra cuánto realmente Dios es importante en su vida. Es en la practicidad de la vida cotidiana. Porque está bien, usted viene a la iglesia, no roba, no mata, no le quita a la mujer o el esposo al prójimo, pero eso no es el todo. Eso es solo una cara de la moneda. Ay, que yo trabajo mucho y yo llego muy cansada a la casa. Todos trabajamos, todos llegamos cansados. ¿Y por qué? Unos cuantos vienen a darle culto al Señor y otros no. Saben que yo no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Miren, hay algo que sí es vital en lo celestial y es el culto al Señor. En el tabernáculo de Moisés se instituyeron días, horarios y turnos de servicio al Señor. Era un modelo de lo que se hace en el cielo. Eso es un modelo. Pero ¿y por qué Dios exigía eso? Se podía hacer en cualquier momento. Porque hay un registro. Y el pastor ha hablado de eso. Hay un registro. El tabernáculo tenía su registro donde se iban anotando todos los servicios que se hacían, pero de manera individual, esas personas que servían en el tabernáculo tenían un registro donde se iba anotando cómo servían al Señor ese día. Y cuando David pudo rescatar el arca del pacto que estaba perdida, él levantó como una cabaña y se le llama el tabernáculo de David. Él instituyó un orden para el servicio. Y en el templo, cuando Salomón lo construyó, el Señor le dijo cómo debía ser ese orden. Todo eso es un modelo. Todo eso es un modelo. Somos millones en el mundo que conformamos la iglesia del Señor. ¿Ustedes creen que hay posibilidad de que los millones que habemos en el mundo podamos congregarnos a una vez en un lugar? Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, Dios ha instituido, así como instituyó el tabernáculo, ese templo, Él instituyó casas de fe. Y cada casa de fe se rige por un orden. Y si usted fue establecido en una casa de fe, el Señor espera que usted cumpla con ese orden que hay en esa casa. Mírese en ese espejo, porque yo también me estoy mirando. La palabra dice que la palabra nosotros debemos reflejarnos en ella y no ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de ella. A la primera que esto está cortando es a mí. Pero si yo no lo hablo, yo tengo que hablarlo, porque si no lo hablo me da algo. Como dijo el hermano Fabio ahorita. Porque es algo que el Señor está poniendo dentro de mí. Entonces, déjese cortar, hermano, por la palabra. ¿Cuánto usted ama al Señor? Con toda tu mente, no un poco de tu mente, con todo tu corazón,
con todas tus fuerzas, tu energía. ¿Cuánto tú lo priorizas a Él? Bien, vamos a buscar, estoy terminando porque solamente voy a decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a buscar en Romanos 12, el versículo 1 y 2. Todos lo tienen ya. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo quiero que usted ponga atención en una traducción que yo encontré de esos mismos versículos, que lo expresa de una manera muy clara, muy clara. Dice, les ruego, hermanos míos, que como un acto de adoración inteligente, ¿se acuerdan lo que hablamos ahorita de lo que significa el hombre prudente? Que es una persona que actúa con inteligencia y que ha adquirido una capacidad mental. Guárdelo. Les ruego, hermanos míos, que como un acto de adoración inteligente, le den a Él sus cuerpos. ¿Qué es lo que le van a dar? Como un sacrificio vivo. Hermano, porque amar a Dios de esa forma, ustedes saben lo que implica. Morir a uno mismo. Porque no es fácil usted llegar cansado, bañarse, comer algo si puede, pero yo tengo que irle a dar culto al Señor el jueves. Es un ejemplo que estoy poniendo, porque estoy poniendo lo del jueves porque es lo que tengo en mi mente, pero es en todo, es en todo. Amar a Dios como Él dice que nosotros debemos de amarlo implica morir. Por eso dice que nosotros debemos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Ahí está tomando como referencia ese sacrificio que se hacía, ese holocausto. Usted es como un holocausto delante del Señor y eso es una ofrenda agradable. Cuando usted muere a usted mismo para darle esa prioridad a Él, porque de esa manera, ese nivel de amor es que Dios quiere llevarnos a nosotros. Voy a volver a leer. Les ruego, hermanos míos, que como un acto de adoración inteligente le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. Dice, no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde. Pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro para que así puedas probar en la práctica. ¿En qué? En la práctica. Que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Eso no hay ni que explicarlo, hermano. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De un accionar en la vida diaria donde yo me ofrezco priorizándolo a Él, porque en esa misma medida yo avanzo hacia el cumplimiento de su voluntad y de su propósito. Usted quiere avanzar en el camino del Señor. Usted quiere crecer en Dios. Usted quiere tener el favor de Dios, porque como leímos en Juan, cuando le amamos a ese nivel, dice que Él nos ama. Él no nos ama entonces ahora sí, pero Él nos va a amar más. Él no nos va a amar más, Él va a manifestar más su amor a nosotros. Porque eso es lo mismo que Él está recibiendo de nosotros. El hijo pródigo, su padre lo amaba, pero ¿cuándo le manifestó más ese amor? Cuando Él volvió a Él.
Mientras más usted va a Él, priorizándolo a Él, más Él le va a manifestar su amor, hermanos. Entonces, para concluir, voy a volver a hablar de los puntos esenciales de lo que el Señor quiere que nosotros guardemos esta noche. Su voluntad es su palabra, ¿verdad? Porque está expresada aquí en su palabra. Y cuando guardamos su palabra, entonces estamos viviendo en su voluntad. Pero, ¿cómo vivimos en su voluntad? Priorizándolo primero a Él. Y eso que habla del amor al prójimo, pero como el Señor no me dio palabra para hablar acerca de eso, yo no me voy a meter ahí. Yo estoy diciendo solo lo que el Señor puso en mi corazón. Entonces, hermanos, la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a su Hijo de Jesucristo. Pero eso implica que hay un amor, un nivel de amor que nosotros debemos manifestar. Primero al Padre y luego a nuestros hermanos. Pero esta hora, en esta noche, el Señor quiere que nos vayamos con esa palabra, de que le prioricemos a Él. De que no seamos como esa iglesia de Éfeso a la que Él la mandó a arrepentirse porque había dejado de priorizarle a Él. Amén. Yo voy a invitar al pastor que él termine de concluir este tiempo. Sentí en mi corazón que Dios estaba como uniendo el sentir de Iraida conmigo en ese momento, cuando ella expresaba de los jueves. Nosotros tenemos un caminar religioso y tenemos que romperlo. Y yo hablaba con mi esposa esta tarde creo que era que hablábamos, recuerdo. Sí, hablábamos ahorita mismo de el tiempo que nosotros le dedicamos al Señor. Observe y haga su propia agenda para que usted vea. Solamente tiene que hacer una agenda personal. Observe. En la semana solamente le dedicamos en horas de culto a Él 3 horas. 3. Y si usted calcula, si tú tienes una calculadora ahí, 24 por 7, estoy hablando de la semana, 168 horas. Entonces, 3 horas en la semana, réstele 168 horas que se la damos a Él. Perdón, 168 horas que tiene la semana. Estoy hablando de una semana. Y de esa semana nada más le damos 3. Eso quiere decir que 162 horas de la semana, 165, perdón, la dedicamos a nosotros. Eso es priorizar. Ahora, yo estoy diciendo que le damos como casa hemos escogido esas 3 horas. 2 de los domingos en la mañana de 10 a 12 y 1 los jueves en la noche de 8 a 9. Y los que vienen los jueves acá saben que eso es rayando las 9 que terminamos para que puedan llegar. Si la excusa es delincuencia, que yo cuánto, entonces, bueno, yo vengo todos los jueves y no nos ha pasado nada. Gracias al Señor que Él nos ha guardado y algunas hermanas que vienen en motoconcho y todo eso. Todo va a depender del amor que usted le tenga al Señor. O sea que yo alabo al Señor por esa palabra, Iraida, que
que el Señor puso en tu corazón. Y le estoy corroborando ahora con esto que estoy diciendo. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor? ¿Cuánto de nuestra energía le estamos dando a Él? De nuestra fuerza. Por eso el salmista decía, el proverbista decía: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los años, antes que vengan los días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Tenemos que darle toda nuestra fuerza al Señor, toda nuestra energía. Y yo voy a orar para que nos vayamos, pero antes quiero decirle lo siguiente. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso y hay una confrontación en el mundo espiritual porque se está librando la última batalla. Óigame, la última batalla. A una de mis cuentas llegó un video de uno de mis hermanos. Un video de un pastor, predicador, al cual conozco y doy testimonio de cuánto Dios usa a ese hombre. No recuerdo el nombre, pero él tiene un programa de televisión a nivel internacional. Y en uno de sus programas, él recibió una llamada de un misionero de Turquía. Un misionero de Turquía. Esto fue después del terremoto. Este terremoto ha sido uno de los más grandes que se ha dado. Tanto así que ha desplazado parte de la tierra. Eso estaba leyendo hoy. Y ese misionero de Turquía lo llamó y le dijo: veo que ustedes están pidiendo oración por Turquía. Pues yo quiero decirle que 2 semanas antes del terremoto, en una de las principales plazas de Turquía, degollaron 24 hijos de Dios. Una semana antes le cortaron la cabeza porque Turquía es un país musulmán y no quiere saber del evangelio. Nunca ha querido saber del evangelio. Entonces le decía el misionero: entonces, ¿por quién es que hay que orar? Oren por ustedes que están predicando el evangelio de Jesucristo. Oren por ustedes. ¿O ustedes creen que Dios se va a quedar tranquilo cuando Él ve que suceden cosas así? ¿Saben lo que es públicamente, por televisado y todo, cortarle la cabeza a 24 personas porque hablaban de Jesucristo? El Dios al que yo le sirvo, a veces se le pasa la mano y tiene todo el derecho de hacerlo porque es Dios. Así que, amados, seamos íntegros al Señor en este tiempo y más en los tiempos que se avecinan, que van a ser tiempos muy difíciles. Agarremos esa palabra y vamos a repetirla. Y los que no la puedan repetir porque no la grabaron ni nada, ustedes la buscan en nuestro canal de YouTube, que la vamos a subir, para que usted se alimente también de esa palabra. Todos los mensajes aquí lo estamos subiendo bien editados a nuestro canal de YouTube. Así que el Señor le guarde, póngase de pie y vamos a orar.